Los periodistas. Los periodistas. Bueno, pues aquí estamos en este lunes 16 de febrero, ya prácticamente la mitad del mes de febrero, un poco más de la mitad porque febrero tiene 28 días. Y pues muchas cosas, saludo a Javier Cobos en orden de aparición, Javier Cobos Fernández, a Luis Alberto Martínez, a Humberto Aguilar Coronado. Por cierto, ¿cómo le llamas? ¿El podcast o cómo le llamas a esto de sentido común? ¿Qué es? Es un Pues sí, como un podcast, Sí, es un podcast. como Creo un que es. podcast. Lo oí, perdón, no lo leí, lo oí. Los hábitos de lectura, ¿cuánta gente lee? Muy interesante, ¿eh? Porque las estadísticas, este, pues no tienen mucho fundamento, ¿verdad? Un libro que compras no es la estadística de lo que estás leyendo. Pondría yo como ejemplo el libro de Julio Scherer. No sé si lo compraron, a mí me lo mandaron electrónico, no sé quién me lo mandó. Lo quise comprar, no hay en las librerías, por fin lo conseguí el domingo en Amazon, por fin, pero yo creo que ha sido el libro más leído de Scherer y no es el más vendido, curiosamente, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Don Humberto, don Luis Ignacio Arbezú y Claudia Ramón que se está conectando en este instante. Me dio curiosidad la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde habla de renovar la mayor civilización de la humanidad y revitalizar una vieja amistad. Rubio dijo que hay que arreglar en común los errores del pasado y cooperar en el nuevo orden mundial que ha surgido, evidentemente a raíz de la llegada de Donald Trump y de las acciones que ha cometido en estos 12 meses que lleva siendo presidente por segunda vez. El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos indicó que hay un nuevo orden mundial y que es inevitable y lo que el bloque occidental logró durante el último siglo es historia, en línea con lo señalado por el canciller alemán Merz el pasado viernes. El orden internacional basado en derechos y reglas está siendo destruido. Me temo que tenemos que decirlo todavía más claramente. Este orden, por imperfecto que fuera, incluso en sus mejores tiempos, ya no existe, dijo el canciller Merz frente a Marco Rubio. Cuba se hunde. Es un altar de sacrificios, es la cabeza del periódico El País del día domingo. Los pilares del castrismo como la sanidad, la educación, la lucha contra la pobreza y hasta la seguridad se resquebrajan ante los últimos golpes de Trump en una sociedad que ha perdido la esperanza. Solo parece mantenerse intacto el aparato represivo. A propósito del libro de Julio Scherer, comencé con ese tema, lo tenía yo en tercer lugar. ¿Alguien lo ha leído? Hay un impacto mediático tremendo, la polarización de la 4T está verdaderamente a flor de piel, revela que no todo lo que hizo AMLO fue bueno, que hubo manipulación y corrupción, pero me parece que la explicación más interesante, más precisa quizá, o más burlona o más irónica, como le quieran ustedes llamar, la da en su cartón del domingo el señor Calderón. Me parece que resume de una manera interesantísima el libro de Scherer. Se llama Chuza, el cartón. Y dice que el libro de Scherer y Ibarra es una bomba no está en duda ni por tirios ni troyanos. Nada, empero, que no se supiera antes, la verdad. AMLO es un ignaro, dice, sí, ¿verdad? Dice, mesiánico que odia a los ricos, admira a tiranos y no se le dan los números. Bartlett saboteó a la industria eléctrica por sus telarañas patrioteras anti-yanquis. Álvarez Builla destruyó al CONACYT, revelándose más ideóloga que científica. El mérito del inepto López Gatell para el puesto fue que lo corrió Calderón por inepto. Saldívar le juró pleitesía a AMLO. Adán Augusto no sirve para un fregado ni un barrido. El tema de la barredora. Ramírez Cuevas es quien dirige el circo y el crimen organizado quien financia a Morena. La política está por encima de la ley.
Repito, no es que nada de esto no se supiera, pero es el primer cuatrotero que lo admite. Rajón. Creo que define muy puntualmente, con mucha exactitud, lo que revela el libro de Julio Scherer. Marx Arriaga rechaza la resignación de la reasignación en la SEP o una representación diplomática. Como ustedes ya lo deben de saber, lo destituyeron. Los libros de texto no se modifican, estos libros no se van a cambiar, dijo Claudia Sheinbaum. Se amotinó en las oficinas de la SEP y hay, por lo visto, la decisión de que la nueva escuela mexicana no será modificada. Asuntos locales en la aldea. Uy, Ataque en la sala de despecho, un bar, un antro. Fue planeado por los agresores, según la Secretaría de Seguridad Pública. El titular de la SSP confirmó que hay 4 personas detenidas y en lo que va de febrero, casi 2 homicidios diarios en Puebla, 25 casos en 13 días. Me parece que es algo que hay que considerar. Algo está sucediendo para que estemos viendo tanta violencia en la ciudad, no en el estado, en la ciudad. El número de homicidios es tremendo. Parece ser que la persona tras de la que iban, el pues, arquitecto, tras el que iban en el antro la madrugada del día 14, es Joaquín Wirt García, un egresado de la Universidad de las Américas. En fin, y en temas económicos, voy a esperar que nos explique Javier Cobos Fernández esto que está analizando el Banco de México sobre los posibles nuevos recortes. Dice Javier que la estabilidad macroeconómica de México atraviesa un periodo de turbulencia donde la narrativa oficial de expansión choca frontalmente con una fragmentación técnica sin precedentes en el seno del Banco de México. Espero que sea cierto lo que está diciendo, porque yo no le entiendo mucho a eso, pero por eso lo invitamos para que nos cuente. Bueno, ¿quién arranca? Denme chance de arrancar a mí, si me permiten, utilizando. Adelante, don Humberto, que ya se le oye mejor de su gargantita. Oh, ya, superé después de 25 días este tema, Chihuahua. Oigan, a propósito de la frase de Calderón en su cartón del día de hoy, de que no es que no se supiera. Yo sé que no leyeron mi columna esta semana, Sí, pero yo sí la leí, aunque llegó tarde, no la mandaron con sí, el día en el que siempre la mandas, para que veas que estoy pendiente. estoy completamente de acuerdo. Fue tarde el asunto. Lo que pasa es que Bueno, bueno, tuve que ir a Monterrey en la semana, entonces cuando salgo se me complica los tiempos. Y es precisamente, le puse investigación, filtraciones y testimonios, porque lo que se había conocido, sostengo yo en la columna, esta opacidad en el manejo de la información del gobierno desde López Obrador, pues tuvo su culmen con la desaparición del INAI y la clasificación de información como de seguridad nacional en muchos y diversos temas, especialmente en los referidos a las obras eh, significativas de López Obrador. Ahí digo que lo que se empezó a conocer era a través de investigación periodística o de la información que el INAI había otorgado a los periodistas o ciudadanos para conocer, ¿no? Y que ahí nos enteramos de escandalosos casos de corrupción como Segalmex, la casa del hijo de López Obrador, etcétera, etcétera, ¿no? Y después digo que en paralelo se comenzó a conocer o se comenzaron a conocer los excesos en que incurrieron diferentes actores políticos ligados a Morena, viajando en primera clase, comiendo en restaurantes de lujo en México y en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? La ostentación se dio a conocer en redes sociales y en mucho era fotografías sacadas de las propias redes sociales de los propios señalados, ¿no? Relojes, lentes, pulseras, collares, sombreros de marca, etcétera, ¿no? Y entonces, eh, esta información se empieza a ampliar, ampliar, ampliar. Y llegamos al momento en el que cualquiera que tuviera un celular fotografiaba a Fernández Noroña, al hijo de López Obrador, etcétera, y entonces se daban a conocer todos estos excesos. y Y cualquier persona en el mundo, no en solamente el mundo, mexicanos. Tú no sabes si las fotos que llegaron de lo de Japón
las tomó un mexicano o las tomó un japonés o un francés o qué sé yo. Definitivamente, ¿no? Y al final, pues nos llegamos a los testimonios escritos de personas que acompañaron al movimiento de López Obrador que lo llevó a la presidencia. Quizá el primero no fue Scherer, sino esta señora de nombre Elena Chávez, que escribió el libro El Rey del Cash, en Ah, donde, claro, claro, tienes razón, sí es en cierto. donde se desnuda la Que operación. era la cuñada, la esposa, la exmujer de alguien sí, 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 El subsecretario de Gobernación, tienes que era razón, sí, muy cercano a López Obrador exactamente. durante todos los años del movimiento, ¿no? Y ahora es subsecretario de Gobernación. Y bueno, al final, esta publicación del libro Ni Venganza ni Perdón, pues sostengo junto con Calderón, pues no es que no los hayamos sabido, lo que pasa es que ir de la filtración, de la información a la filtración al testimonio escrito, la verdad es que sí tiene un valor importante porque viene desde adentro. Ahora, las reseñas que yo he leído no es que ataque a López Obrador, ¿No? simplemente ataca a ciertos personajes que acompañaron a López Obrador. Entonces, quizá Digamos que quita las telarañas, ¿no? exactamente. Y quizá pierda un poco su valor testimonial precisamente porque pues, no se mete con López Obrador como él conoce que se hicieron las cosas en el propio despacho de la presidencia de la República. Entonces, ha provocado reacciones de diferentes personajes. Yo vi la declaración de Fernández Noroña que dijo que merecía la cárcel y luego vi que se contradijo Fernando Noroña y dijo que él no dijo lo que había dicho, ¿no? Puestos los dos videos prácticamente al mismo tiempo. Pero bueno, yo termino la columna diciendo que este libro, este testimonio, va a dar mucho de qué hablar y me parece que ha sido uno de los temas más importantes en la conversación del círculo rojo, de redes Sí. sociales y de los que, pues, de repente, a mí me llegó Pregunto, también pregunto a manera de meterle intriga a este asunto, ¿esto beneficia o perjudica a la señora Claudia Sheinbaum? evidentemente perjudica a Morena, ¿A Morena o a López Obrador? a Morena y López Obrador, evidentemente, pero Pero a la presidenta le da un aire, le da un sí, espacio. claro, por supuesto, porque en la medida en la que el desprestigio a Morena y a López Obrador sea más grande, o los señalamientos sean más grandes hacia ellos, ella va a tener mucho mejor espacio de reacción y de acción para lo que ella pretende, sin duda alguna. Eh, ¿Quién más? Bueno, y esto me parece que, buenos días a todos, Buenos días. Claudia, esto buen me día. parece que contribuye precisamente a los señalamientos que se hacían si desaparecían los organismos autónomos, particularmente en este caso el INAI, ¿no? Como bien dices, ya no hay manera de que digan, ah, pues fueron los adversarios, fueron los conservadores, surge desde las propias entrañas de quienes acompañaron. Y bueno, pues yo quiero ver cómo lo desmienten, que es otra de las cosas, ¿no? Y coincido con Humberto en el sentido de que esto puede servir para fortalecer a la presidenta en la medida en que ella también vaya tomando acciones para deshacerse de esos lastres, que es otra de las cuestiones, ¿sí? Mi duda es hasta dónde, porque obviamente pues esto también se va relacionando con algunos personajes que no solamente son allegados, sino que son familiares del expresidente, ¿sí? Y en ese punto, pues me parece que la presidenta ha tenido muy poco espacio de maniobra, ¿sí? Entonces, yo creo que tendría que ver por ahí. Y esto me lleva a otra cuestión. Hoy la presidenta se encuentra entre estos fuegos, ¿no? Uno hacia el interior de su partido, otro la situación que está que se está dando en el país, la cuestión de los mineros secuestrados, que tiene que ver también con la injerencia del crimen en el ámbito de las mineras, pero también en el precio de los metales, me parece, ¿sí?
Y otra cuestión también que tiene que ver pues con las presiones que recibe desde el norte por la ayuda humanitaria a Cuba, ¿no? Que es otro de los temas que está ahí. Entonces me parece que son varios frentes abiertos en ese sentido. Y pues caray, está complicado. Yo veo varios frentes, pero también veo una capacidad de resistencia, de resiliencia, dirían hoy día, ¿no? Los psicólogos creo que usan mucho esa palabra. Me parece que la presidenta está dando un ejemplo de cómo moverse en aguas turbulentas ante la presión de Palenque, la presión de Washington, la presión interna de los propios grupos de Morena. Yo creo que va bien. Podría ir mejor, sí, pero no va mal. No, no va mal. Es mi opinión personal. No, yo coincido contigo y me parece que también en la medida en que pueda negociar con todo esto, lo de Max Arriaga, pues caray, Ahí hay un detallito. ¿Quién protege a Marx Arriaga? ajá, no es cosa menor. Y decían No que es cosa Beatriz, menor y tiene que ver Delgado, y Delgado yo creo que está en la mira. sí, Igual que Adán, que está en la mira y que ya lo hicieron a un lado, yo creo que el siguiente va a ser Mario Delgado. Y con sí, eso se acabaría un bloque importante dentro de Morena, ¿eh? y manda un mensaje muy importante también hacia los demás grupos, ¿no? Sí. Bien, ¿quién más sobre estos temas? Creo que les gustó este tema, caray. Pues Yo es que lo que comencé comentabas, con Jesús, Marco ¿no? Rubio y la Sobre, geopolítica y todo claro. esto, me mandaron a la fregada con mis temas internacionales, caray. Bueno, pues si me lo permiten, Adelante, don Luis Martínez. creo que pues sí es fundamental este tema. Este tema porque yo lo conectaría un poco con el tema de Marx Arriaga. Hace tiempo también lo escribí yo, ¿no? Y hablaba yo de las disidencias en Morena, ¿no? Sí, Y creo que tanto lo de Scherer como lo de Marx, ¿no? Y todo el escándalo que se ha dado en los últimos días en el entorno de estas dos cosas, primero, pues nos recuerda cómo el partido oficial, Morena, nunca ha estado preparado para la disidencia, ¿no? Marx Arriaga, por ahí en alguna columna lo decían y lo comparto. Todo estaba bien con Marx Arriaga en la 4T, mientras Marx Arriaga no se metió con la 4T. Todo estaba bien mientras Marx Arriaga cuestionaba el modelo neoliberal de la educación, mientras él hablaba de la nueva escuela mexicana, mientras él hablaba de la necesidad de cambiar los libros de texto, mientras él defendió el tema de los libros de texto gratuitos, mientras él defendía pues esta nueva forma de entender la educación en nuestro país. Y porque él en su momento, en sus discursos, en sus narrativas, se la pasaba hablando de las y los neoliberalistas. El problema es que se metió de repente, en algún punto, en sus allegados discursos, pues se metió también con los de casa, ¿no? Y empezó a hacer críticas particularmente pues a Mario Delgado, a las estructuras educativas dentro de Morena, y allí, vulgo, dijeran, fue donde la puerca torció el rabo. Yo lo empato mucho con Scherer, ¿no? También, porque, pues en efecto, para toda la logia cuatroteísta y la logia chaira, así lo quisiera yo decir, Proceso fue por muchos años referente. Proceso era un gran referente de periodismo, de investigación, de análisis y todo personaje ha llegado a los movimientos que detonaron en lo que fue Morena y que Morena se convirtiera en partido, traían bajo el brazo su jornada y su proceso sí, sí, sí. hasta que Proceso empezó a meterse con el nuevo régimen, ¿no? Hasta que Proceso y Scherer, independientemente, y ojo, estoy muy claro y hago un paréntesis en torno a las motivaciones que tiene Scherer hijo y las motivaciones que existen dentro de Proceso para exacerbar las pifias de la 4T, pero lo cierto es que existen, ¿no? O sea, independientemente de que quien los diga es que existen, y eso ha sido algo que la 4T ha intentado hacer
constantemente, descalificar los hechos por las fuentes, ¿no? Un clásico, ¿no? Es que esto no es cierto porque lo está señalando alguien que Sí, tiene un interés. porque lo dice Reforma, porque lo dice Porque lo dice Latino, porque lo Reforma, o dice sea, el Universal, ¿no? Sí, exactamente. y en efecto, a ver, la crítica, el señalamiento, la develación, perdón, la revelación de algún hecho de corrupción, algún hecho de una pifia, etcétera, independientemente que lo diga Reforma, lo diga Scherer, lo diga Marx Arriaga, lo diga quien lo diga, existe. La 4T en esta nueva cultura de política se ha dedicado a decir, pues es que como ellos lo dicen, entonces está equivocado, ¿no? Muy fácil a los medios y a las fuentes que hacen una crítica contra la 4T que vienen desde la oposición, les dicen, pues claro, la mafia del poder, Calderón, etcétera, ¿no? Y a gente como Marx Arriaga hoy le dicen traidor, ¿no? El hecho sigue existiendo, ¿no? Y creo que está siendo víctima esta 4T como a este amasijo, ¿no? Creo que en el momento en que Andrés Manuel López Obrador creó el concepto de la 4T, porque más allá de Morena, ¿no? Hoy existe todo un concepto narrativo que se llama la 4T, muy ambiguo, muy elástico, ¿no? Cabe todo o se extrae todo, ¿no? Pero entonces, en este concepto de 4T, lo que sí no caben son las disidencias. Y no caben las disidencias de Max Arriaga, no caben las disidencias de Scherer. Entonces, la autocrítica, ¿no? Yo apenas ayer discursos de esta Luisa Alcaide, la presidenta de Morena, ¿no? En donde justo se mantiene en esta lógica de toda crítica es traición, toda crítica es oposición. Una revisión que lo único que creo que hace es condenar el ya condenado partido movimiento, ¿no? Distrae a la presidenta, desde luego, creo que, pues sí, mientras ella está tratando de cuidar un país desde afuera, con todas las cosas que pasan afuera, y cuidar un país con todos los retos que tiene dentro, pues tiene que estar cuidando también o distrayéndose en estos elementos que le dan la 4T. Le da una oportunidad, yo espero que esta sea una oportunidad para revisar el trabajo de Mario Delgado en la SEP y también que sea una oportunidad para que lo que Scherer escribe le permita revisar lo que está pasando al interior de su gobierno y sobre todo prevenga futuras crisis. Sí, porque daría la impresión al leer los textos, sobre todo lo que está relacionado con Jesús Ramírez, que la presidencia no se entera de lo que está pasando en los liderazgos, en los grupos de esta tribu, ¿no? Que deja López Obrador y que tiene autonomía en sus decisiones. Y al ser él ahora el jefe de asesores, ¿o qué? ¿Qué tiene cargo? ¿Cuál es el Como jefe de asesores. jefe de asesores? Pues imagínate nada más con la información que tiene, con el poder económico, con lo que manejó durante los últimos 6 años, pues podría ser una pieza que no funcione en el mismo sentido en el que gira la máquina de Claudia Sheinbaum, sino en otro. No, y además, pues entendamos la relación, ¿no? Mario Delgado, Ramírez Cuevas y también estamos hablando de Dan Augusto, tres figuras sumamente importantes dentro del obradorismo que hoy están puestas, exhibidas y que es probable que en el sexenio de Claudia Sheinbaum terminen desconectadas de este gobierno, ¿no? Eso es la parte que vamos a ver después de la cuaresma, porque ahorita van a entrar en ejercicios espirituales todos, 40 días, 40 noches, y el que esté libre de culpa saldrá bien, y el que no haya pecado, pues tiene todavía 3 o 4 días para pecar, ¿no? Que así decían antes que el miércoles de ceniza es el último día en el que se veían los amantes. Pero ahora ya creo que se han cambiado los dichos. A ver,
Doctor Luis Ay, Ignacio Arbezú, estás muy ay, callado, sí, güey. no, me encantó tu comentario religioso y creo que a lo mejor hay que tomarlo por ahí un poquito. Fíjate que hay una canción brasileña que se llama Mañana de Carnaval Sí. es preciosa la canción y precisamente es musical pero instrumental, pero trata de eso, ¿no? De que precisamente el carnaval es cuando tiras a todos los excesos, ¿no? Porque precisamente entra la cuaresma, ¿no? Entonces Sí, ahí es donde le das ya te rienda vas a suelta a portar todo y bien, ¿no? después de ese día ya te portas bien. Fíjate que estaba viendo el libro y me gustó, fíjate cómo empieza el primer párrafo. Una de las mayores tragedias que ha vivido México es la polarización llevada al enfrentamiento irracional, a la descripción del adversario como enemigo, a la visión de un país dividido en buenos y malos, y a la no aceptación de que compartimos una historia, la cual también es manipulada en el discurso y la narrativa polarizada. Un territorio, unas familias, unas amistades, unos valores y un futuro común. El problema es que lo dice Jorge Fernández Menéndez. ¿Sí? Y Que precisamente de es pronto eso. se convirtió en el mejor periodista de México, el más leído. Y además El Excelsior ya lo coloca en primer lugar por y debajo del mío. curiosamente son los que han generado esto. O Sí, sea, es decir, el problema, tuve la suerte de estar en Roma. ¿No se acuerdan que la universidad dio el doctorado honoris causa a Rocco Buttiglione, que además creo que fue maestro de sí, viento, sí, la vez sí, sí, que platicamos de él? fue un tema que tuvo que ver con el asunto de la candidatura de Baños a dirigir a las universidades Sí, católicas, que la perdió, y todo ese asunto que denunció José Antonio Rosas, que lo tuve yo en el programa, donde vinieron una serie de sí, sí, anécdotas sí, muy sí. interesantes, ¿sí? Pero independientemente de eso, la verdad es que es un personaje. Y él conoció a una persona que es Giussani, Giulio Giussani, que es uno de los principales ideólogos que tuvo durante mucho tiempo, es bueno, lo que vivió, pues, la iglesia en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en sus desarrollos, comunitarios. Y nos platicaba, estábamos comiendo con él, y decía que él había sido su alumno, y decía que una vez le dijo, somos amigos, y que don Jus le contestó, no, no somos amigos, tú y yo no somos amigos. Y eso lo sacó de onda, ¿no? Y dice, somos hermanos. Ah, no, pues más bonito, ¿no? No, 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 a ver, los amigos se separan. Los amigos va a haber un momento en que se unan y de repente se olviden, que de repente rompan. Los hermanos pueden estar peleados a muerte toda la vida. Pero siempre vas a Tienes, ser su hermano, tienes que darte cuenta que es tu hermano siempre siempre. y que tienes que desear. Entonces, creo que el problema es no nos hemos dado cuenta de que un país dividido, porque compartimos una historia, un territorio, unas familias, unas amistades, unos valores y un futuro común. ¿Por qué tienen que ir nuestros delincuentes a ser juzgados a Estados Unidos? ¿Por qué no los podemos juzgar aquí? Porque el sistema judicial nunca ha funcionado bien, antes ni ahora. Entonces, los llevamos allá porque tenemos más confianza, porque allá sí juzgan bien, ¿no? Y ya nos damos cuenta de que ahorita no precisamente es muy cierto. Sin embargo, esta es una cosa tremenda. O sea, me parece que el punto central aquí es que estamos generando y seguimos generando más división. Y esto no va a terminar hasta que no nos demos cuenta de que nos estamos tirando disparos a los pies a nosotros mismos. Es decir, hasta que no que reconozcamos, sabes que sí, tú la regaste, pero cometiste este error, pero tienes estos aciertos y ahora también, o sea, no se menciona ningún acierto cuando se polariza la sociedad y esto es impresionante. De alguna manera, efectivamente, ahorita decían, bueno, esto beneficia, perjudica a la presidenta, pues más o menos la lleva ahí porque se para de unos y de otros, y lo digamos, puede ser muy interesante el rollo, pero como país nos está perjudicando. Y más adelante, fíjate lo que dice. El libro es insólito porque parte precisamente de comprender eso, asumir que un país dividido y polarizado, y estoy citando el libro, la introducción, sea quien sea el que detente el poder, está condenado a consumirse en su propio fuego, en sus dinámicas de beligerancia interna, origen de rupturas y heridas que no cierran y cuyas cicatrices permanecen. Pues el libro está ampliando eso, es Pues exactamente lo que está esa haciendo. es la O sea, estrategia maoísta, es la o sea, exacerbación de las diferencias. claro, claro, no, Y eso es lo que ha manejado desde hace mucho tiempo el politólogo ¿cómo se llama? Venezolano, que se me fue su nombre ahorita, que habla de la polarización, del populismo y de la posverdad. y- Son las herramientas de los líderes populistas de este continente. Marx y no el que estaba en la Secretaría de Educación, sino Carlos Marx, ¿no? Decía, ¿no? Que, que nosotros no curamos la llaga, golpeamos sobre ella.
Y textualmente citó, hay que hacer la opresión real cada vez más opresiva, añadiendo la conciencia de la opresión, haciendo la infamia más infamante al pregonarla. Es Claro, un texto de Carlos Marx claro, de la claro. Sagrada Familia, y es exactamente lo que están haciendo. Y luego el tercer párrafo. José Luis Borges escribió que el olvido es la única venganza y el único perdón. Millán Kundera explicó que la historia es la lucha de la memoria contra el olvido. Este libro no busca venganzas ni perdones, pretende contar la historia para que persista en la memoria, para que no se imponga ni el olvido ni la mentira. Paz, un mecha. Pues es que este es el problema que estamos ya haciendo, ¿no? En los brazos de la mentira. Es decir, ¿dónde están las cosas que son verdaderas? ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que no funciona, no? O sea, se acaba de inaugurar, por ejemplo, finalmente se terminó el ferrocarril este de Insurgente, con tanto que costó como tantas otras obras, ¿no? Y otras cosas que se han hecho. Ah, no, está mal. ¿Por qué está mal? Porque lo terminó esta administración. Está bien porque lo empezó la otra, pero está mal porque lo terminó esta. Y si te vas a Morena, exactamente al revés. Está mal porque lo empezó la otra, pero está bien porque lo acabamos de terminar. Entonces, no, no es cierto. O sea, hay una necesidad real de Toluca y Distrito Federal de comunicarse de hace muchos años. El camino real hacia el norte necesita una comunicación como esta. Había que hacerlo. Estuvo bien que se programara y se cometieron muchos errores. Y estuvo bien que se terminara y también se cometieron otros errores. Entonces, no sé si me explico. Creo que el problema es que no estamos abonando a una reconciliación que permita que este país sea más grande de lo que puede ser. Ese puede ser el lema de la siguiente campaña presidencial, la reconciliación. Pues sí, yo creo que es, y además, como está la situación, y fíjate, Marco Rubio, ¿no? Se va ahorita precisamente a buscar eso y lo que dice, ¿no? O sea, Lo que hay que dice, comprender que el nuevo orden ya cambió, ya ya les dimos cambió, en la ya no hay torre, vuelta ya. atrás, entonces Sí, sí, o no sea, queremos pelearnos con ustedes, queremos seguir unidos, pero las condiciones ahora son diferentes. claro, o sea, es el golpeador, ¿no? Que dice, sí, mujer, yo te Sí, pegué, te sí, golpeé, abusé sí, de ti y sí, todo, sí, y te sí, engañé, pero sí, perdóname, ¿no? Y sí. es una nueva realidad. Nos vamos al Volvamos a hacer, siglo XVI, o sea, sí, cuando o el sea, imperio chino, dicen que desde el siglo XV el imperio chino había descubierto ya el nuevo continente. El general Hu, el almirante Hu, hay una estatua ahí en un puerto en China, dicen de ahí salió el barco más grande que se ha construido de madera en aquellas épocas y que fue a visitar todo a través de una feria comercial que se llevó a todas partes. ¿Qué está haciendo China ahora? Es la gran fábrica del mundo desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, ¿no? Javier, tú sabes de eso. China y Rusia y los Estados Unidos. Es el nuevo orden mundial. y fíjate lo que dices de China. Al interior de China, un país que sufrió persecución, que sufrió Claro, claro. divisiones, que sufrió una serie de cosas impresionantes. La revolución cultural china Sí, arrasó con cosas tremendas y sin embargo, al interior, ahorita económicamente, después de Hong Kong y de Macao que lo recuperan, se volvieron a reconciliar de alguna manera y están sí, trabajando. O sea, es decir, si una nación, lo que dice al principio, la mayor tragedia que ha vivido México es la polarización llevada al enfrentamiento irracional. Todo el siglo XIX fue eso. Perdimos el territorio por eso y han sido influenciados con nosotros. Ya ha habido una serie de intervenciones precisamente por eso. Yo creo que ya es tiempo de que pensemos una cosa distinta. sí. ¿Qué es lo que podemos hacer para ver las cosas positivas que hacemos unos y otros, reconocerlas y construir algo positivo? Finalmente, o sea, acaba de salir la serie del Mocho Orejas y me acuerdo porque cuando empezó el Mocho Orejas yo les decía a mis alumnos, y nunca se han puesto a pensar por qué uno de nosotros se convierte en Mocho Orejas. Porque les decía en clase, aquí estamos la gente decente, afuera están los malos. ¿No? Así pensaban los griegos, ¿no? Aquí está el orden, afuera está el caos, ¿no? O sea, porque no sé cómo está, ¿no? Aquí todos somos gente decente, ¿no? Afuera no sé. Y la pregunta es, ¿qué pasa que uno de nosotros se convierte en Mocho Orejas? ¿Qué pasa? Porque le platicaba con mis alumnos porque fue la época de los porquis, algunos platicamos eso. Entonces, decía, no lo hemos pensado, o sea, ¿por qué nos convertimos en eso? Yo también puedo convertirme en una gente que divida y que genere más problemas en lugar de una unión y una reconciliación. Y me parece que eso es lo que vamos a manejar. Y creo que esa es una verdadera propuesta política que hasta ahorita no he visto ningún partido que le empiece a trabajar. Y me parece que, como tú decías, puede ser el tema de la siguiente elección. Pues hasta aquí. Está bien, está bien. Javier, Mi querido Jesús Manuel, ¿cómo andamos?
Pues tú, Pues a ya ver. entrando al tema este que comentabas de lo de la política monetaria y el Banco Central, rapidísimo en temas de económicos en México, pues sí, un poquito la nota de la semana fue precisamente esta declaración de Jonathan Heath, que es su gobernador del Banco de México, que decía que calificó de hecho de inconsistente que desde el propio Banco de México se estén advirtiendo presiones inflacionarias, nada menos el último dato de inflación fue de 4,40 y tantos, la inflación subyacente, con presiones ahora sí que a la alza. Y por otro lado, él dice, nos estamos contradiciendo al interior del Banco de México cuando por un lado estamos advirtiendo presiones inflacionarias y por otro lado estemos analizando la posibilidad de seguir recortando la tasa de interés. ¿Por qué dice eso él? Porque él entiende, y bueno, de repente creo que asume que todo el mundo lo entiende, pero no es así, que el hecho de que se analicen para marzo nuevos recortes de la tasa de interés de referencia en México es una medida, eso es un hecho, es una medida inflacionaria. Entonces lo que él dice es, a ver, ¿por qué en Banco de México están eh, temerosos de las presiones inflacionarias, pero por otro lado dicen, bueno, en una de esas igual y si recortamos en un cuarto de punto, es decir, de 7% de tasa de referencia a 6,75 en la próxima Junta de Política Monetaria del Banco de México? Entonces, esto es contradictorio porque lo que vamos a hacer es seguir cediendo a las presiones del Ejecutivo. Eso no lo dice, pero es obvio, seguir cediendo a las presiones del Ejecutivo para tener política monetaria expansiva. Eso significa recortar las tasas. Es una política monetaria expansiva porque permite reactivar de manera temporal la economía, pero es una medida inflacionaria. Y es el mandato primordial de Banco de México es contener la inflación. Entonces, en ese sentido, él dice, pues nos estamos contradiciendo. El riesgo que tenemos es que precisamente ayer o antier salió el dato de inflación de Estados Unidos, Sí, salió por debajo de las sí, expectativas sí, sí. y eso le permite al momento de que dice, oye, pues nuestra economía no se está sobrecalentando, en el caso de este estadounidense, nos da un poquito de margen en la Junta de Política Monetaria, en este caso de Estados Unidos, de recortar la tasa. Bajico se ha caracterizado en el último año por prácticamente mimetizar el comportamiento de la Fed, o sea, del Banco Central en Estados Unidos, en términos de recortes de tasa. Seguramente, dado que la inflación en Estados Unidos resultó menor a la esperada, que fue, me parece, 4,3, perdón, 2,4, me equivoco yo, 2,4 y habían esperado 2,5, les da ese chancecito de volver a recortar la tasa y ese chancecito que les da de volver a recortar la tasa se refleja en la misma oportunidad que tiene Banco de México de también recortar su tasa y mantener el diferencial y con eso mantienen de manera constante el atractivo del peso sin afectar el tipo de cambio, pero el único problema es que abaratando el crédito aún más, vuelcas o incentivas el consumo probablemente por encima de la velocidad de producción de bienes y servicios y podría tener efectos inflacionarios. Yo creo que 2026 va a ser un año que se va a caracterizar por el estire y afloje de que si nos conviene o no nos conviene controlar la inflación. Pero nuestra inflación depende de la economía nacional mexicana o tiene algo que ver la inflación que esté vigente en Estados Unidos. ¿Nos salpica? En una parte sí, Jesús Manuel, por la parte de la importación de bienes. Ya. Si los bienes que importamos incrementan por una u otra medida su precio, estaríamos importando inflación. Esa es la principal vía por la que la inflación doméstica podría ser afectada por la inflación externa, a través de las importaciones. En este caso, el mecanismo es un poquito diferente. Es a través de tasas de interés. Si Estados Unidos tiene la oportunidad de bajar la tasa de interés por presiones precisamente de Trump a Jerome Powell durante muchísimos meses para que baje la tasa y él la había querido mantener, por cierto, ya Jerome Powell será relevado por Kevin Warsh en
junio de este año, que se supone que el mismo Trump lo eligió, lo propuso, me parece ya se aprobó por el Senado, y va a ser el nuevo gobernador del Banco de la Central FED, de la FED, americano, de la FED. que de la Fed, que en teoría algunos dicen que es un poquito más afín a los intereses de Trump, y lo más probable es que lleve las tasas un poquito más Está abajo, bien. dado que incluso la inflación se lo permite. Y lo mismo va a empezar a hacer México. El problema es que México no se puede dar ese lujo porque sus condiciones de inflación no son las de Estados Sí. Unidos. Oye, la ventaja en este escenario es que las divergencias, los grupos políticos de Morena no influyen en el manejo de las grandes decisiones de la macroeconomía mexicana. Está a No, salvo. esa parte está blindada porque Banco de México es un organismo constitucional Eso autónomo. es bueno. Ahora, Es buenísimo. voy a ponerles algo. Yo no sé si ustedes tienen auto todos, ¿verdad? Todos tienen auto, Ujú. ¿sí? Son ricos ustedes. ¿Tienen auto eléctrico? Yo conozco amigos que tienen auto eléctrico. Financial Yo, Times yo no de tengo este, auto, la que los tiene es mi mujer. Financial Times de este domingo, domingo 15 de febrero. El fin de la euforia de los vehículos eléctricos supone un golpe de 65.000 millones de dólares para los fabricantes de automóviles. Los fabricantes reconsideran su estrategia en Estados Unidos para volver a los modelos de gasolina e híbridos. Ubicamos el antecedente de esto, A ¿verdad? ver, Bueno, ¿dónde en entra México en esto? Las armadoras. Pues vamos a seguir produciendo automóviles pese a todo lo que ha dicho Trump. Ujú. sin duda, sin duda. Y ahí viene también el cuento de que, oye, es que Trump amenazó con que en una vez se retira del TEMEC. No, Trump nunca se va a retirar del no, TEMEC, no. Y porque su Canadá economía es también la va a seguir más haciendo beneficiada coches. del TEMEC. El primer socio comercial con Estados Unidos es México. O Sí. sea, ¿tú crees que se va a retirar de la mesa del No, TEMEC? Pues claro que no. Que las amenazas son un instrumento de negociación es otra cosa. claro, eso sí, Y las ha venido, ahora sí que, o sea, ya de hecho es una manera de negociar que ya se ha vuelto una constante. Te amenazo con el tema de aranceles, pero en el caso mexicano, pues, el tema, oye, me retiro de la mesa del TEMEC, la verdad es que no es una amenaza creíble porque eso nunca va a pasar, porque ya sabe perfectamente que el primer beneficiado del TEMEC es Estados Unidos. claro. Y ahora somos el socio más importante que tiene los Estados Unidos, Hoy por hoy, hoy sí, por hoy. Cosa sin que no duda. le gusta mucho ni a los europeos ni a los chinos, pero pues nos lo ganamos, ¿no? Sí, Lo que ha claro. sucedido durante los últimos años, pues ha dado a México Le ganamos ese esa golpe de suerte. posición, se la Ahora, ganamos a China. Bueno, pero también no, tenemos no otras sé condiciones. si quieran tocar algo de lo que está pasando en el tema de la seguridad. A mí me alarma el dato de que en lo que va de febrero, casi 2 homicidios diarios en Puebla, 25 casos en 13 días. El último, el ataque al centro nocturno, bar o lo que sea, que se denomina sala de despecho, Oye, Jesús Manuel, donde dejó 3 muertos municipio de y hay Puebla. varios lesionados. 25 casos en 13 días. Creo que es algo que debe de preocuparle a las autoridades. Por supuesto, es un tema muy grave porque no es ciertamente Puebla, pero está en la zona metropolitana, San Es la Andrés zona Cholula. metropolitana, no es municipio de Puebla, O correcto. sea, Zona metropolitana. ahí pertenece San Andrés Cholula. Pero es muy grave y lo más grave es la contradicción de versiones, ¿no? ¿Fueron por alguien o Sí, lo sí. confundieron? No. El secretario de Seguridad Pública declaró inmediatamente, y creo que Pepe Chedraui también dijo algo, que fue un operativo específicamente dirigido a un arquitecto que les di hace rato el nombre. Yo sabía que no diste un apellido Solá. No, se los dije ahorita, ya lo perdí. No, un Sí, apellido hablaste de un extraño. Joaquín, Sí, nombre que yo no había escuchado. Yo había sí. escuchado a un arquitecto de apellido Solá. Primero dijeron que era un Enrique, ¿no? Creo que sí, Enrique Luis Solá. Alberto, tú debes de saber de eso. Enrique Solá, de Solá Arquitectos. Ah, Exacto. Perdón A que no él se desbloqueaba mi teléfono. se le ¿perdón? identificó como la persona a la que habían
ido por él, pero después dijeron que no, que había sido una confusión total. Entonces, esta última expresión del secretario de Seguridad Pública, pues deja todavía mayores dudas, porque pues dicen que ya agarraron a 4 sospechosos, Que hay 4 sospechosos detenidos, efectivamente. qué rápido son, porque fue en la Sí, madrugada, ¿no? sí, bueno, pero independientemente de lo que pasó ahí en el despecho, como se llame, este, las cosas que estamos viendo. No, no, es terrible, lo que está pasando en Puebla es terrible. O sea, hay una inseguridad absoluta, no se ve la mano de la autoridad respondiéndole a los ciudadanos en el tema de la seguridad y bueno, ojalá y no se supere este asunto y volvamos a aquellos tiempos en donde, por ejemplo, en Monterrey se encontraban cabezas, etcétera, etcétera, ¿no? No hay que olvidar que aquí ya se han encontrado cosas raras. Esa fosa clandestina en un mercado de la ciudad de Puebla, se tiene que investigar, tienen que haber responsables. No es nada más solo para la nota roja, es para que se castigue a los responsables y a los culpables. Y fíjense, si me permiten, de los últimos días, los restos en el mercado, el ataque aquí sobre el Atliscayo, también a una persona a la que balearon, ¿sí? Ahora nuevamente en la zona de antros de la Estrella. Entonces, pues no estamos hablando, si bien es la zona metropolitana, pues estamos todavía en una zona concurrida. Y aparte, los ataques o que han pasado en el periférico, los cuerpos que han encontrado, yo creo que es algo que sin lugar a dudas despierta pues preocupación en la sociedad y con debida justificación, ¿sí? No sé qué sepan al respecto ustedes, pero sí son ya casos cada vez más frecuentes y cada vez más, pues más arteros, ¿no? Ahorita fue el incendio del lugar de este centro nocturno, como se llame, la COS, ¿no? Que dejaron 14 personas encerradas, 5 murieron ahí, 2 en el hospital. Digo, va escalando, ¿no? Va escalando y ahora sí, en este sentido decían que era un ataque dirigido. Bueno, pues el del ataque al centro COS no fue dirigido, pero pues personas que tal vez ahí estaban pasando un buen rato, pues salieron también perjudicadas. Y las Yo quisiera, autoridades no sé qué estén diciendo, aparte de Luis pues estas Alberto, contradicciones. ¿tienes algo tú de este tema? yo quisiera comentar algo ahorita después de Luis. A ver, No, adelante, adelante, Ignacio, si gustas, y ahorita yo comento el tema. a ver, Luis Fíjate Ignacio. que hace 7 días, precisamente de New York Times sacó una nota que decía los ataques contra civiles y policías mexicanos. Las organizaciones delictivas han utilizado munición calibre 50 producida por la planta del Sí, ejército sí, sí, norteamericano. sí. Es decir, pero esto fue 7 del 26, pero Sí, fíjense bien, Washington Post. Se debe de conocer, de tener el río de armas estadounidense que cruzan las fronteras de Estados Unidos. sí. Mayo 10 de Que eso lo 2021. ha estado pidiendo México desde la época de Calderón, ¿eh? 2021, por supuesto. Sí, Bueno, Calderón sacó Rápido y Furioso, que de hecho, bueno, pero en fin. Una guerra inventada y 35,000 muertos en México. También de Washington Post, estoy hablando de junio 14 de 2021. Estados Unidos debe aceptar su responsabilidad. Fíjense, junio 17 del 2021, mientras México sufre otro año récord de violencia impulsada por las armas que llegan de Estados Unidos. Es decir, por supuesto que hay una serie de violencia que está creciendo. ¿Y a qué se debe? ¿Cómo está? Obviamente que los cárteles hay que controlarlos, pero ¿cómo los queremos controlar? Y además no estamos deteniendo las armas. Además hay otro problema que interesantísimo. Yo me acordaba que las balas de cuerno de chivo costaban $1. En esta nota de New York Times, de la del 7 hace 7 días, se comenta que el costo de las balas calibre 50, 55 que están sacando va entre $4 y $5 por bala. Dice uno, oye, esto está interesantísimo, o sea, sácale promedio cuando de repente alguien se pone contento y tira al cielo traca traca, ¿no? Y ahí te van 20 balitas, ¿no? Multiplícala por 4, ¿no? Y luego por 17, 50, ¿no? Dices, oye, está interesantísimo esto, no es un negociazo nada bueno, más las puras quizá cueste balas. $4 cada bala,
cada proyectil en el mercado común con factura, pero en el mercado negro, Ah, bueno, y además hay recargadas, ¿no? A lo mejor las recargadas salen en 250. O sea, pero pero no sé si vais a juntar los cartuchos para rellenarlos otra vez. Pero de todas maneras es impresionante. O sea, por supuesto que hay un problema de seguridad y cada vez está más complicado y va a seguir creciendo, pero el problema tenemos que atacarlo conjuntamente y decir la verdad de las cosas. Es decir, por supuesto que se ha fallado, por supuesto que falta vigilancia, por supuesto que hay gente que está metida y enrolada aquí, y también por supuesto, por otro lado, que todos están abonando al problema de lo que decíamos. Mientras no reconozcamos qué parte es verdadera y qué parte no de lo que todos están haciendo y actuando, va a ser muy difícil que trabajemos juntos. bien. Luis Alberto, No, bueno, no se me acaba de poner otro punto que creo que es bien interesante analizar. A ver, en primera instancia de lo que comenta, este tema del costo de las balas, me recordó alguna plática que alguna vez tuve con un policía auxiliar, ¿no? Que me decía, es que yo compro mis propias balas porque a mí me dan tres, ¿no? Es decir, bueno, a ver, mientras en el mercado negro, mientras en el ¿dónde las crimen compras? organizado accede a armamento, ¿no? Y que en efecto, dentro de toda la complejidad de esta gran problemática nacional está la importación de armas, bueno, la llegada de armas desde el extranjero. Está claro también, pues, las complejidades que las mismas fuerzas policíacas tienen para enfrentar al crimen organizado con una burocracia que les dice, toma, te doy 6 balas, ¿no? Es muy complejo. A ver, yo quisiera separar mi análisis en dos partes. Uno, pues sí, entender que esta gran problemática nacional, que es la seguridad, un asunto de décadas, que insisto, incluso, pues ya se está terminando, ya se acabó el pretexto de todo fue culpa de Calderón. Me parece que hoy no se puede analizar y reducir la crisis de seguridad en torno a todo fue culpa de Calderón, como todavía el oficialismo y las huestes en el entorno del oficialismo lo intentan utilizar. Por supuesto que también no se puede decir es que AMLO no ha hecho nada, es que la presidenta no ha hecho nada, es que es un problema que sabemos todas, todos, es un problema la seguridad nacional ha sido un problema tan complejo de décadas, tan multifactorial que cualquier análisis que busque decir cómo quitarlo, cómo enfrentarlo, siempre va a terminar siendo reductivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad es verdaderamente complejo. Los efectos son los que se sienten y los efectos en una capital como la ciudad de Puebla se sienten aún más porque hoy lo estamos viendo lo mismo que pasaba en Veracruz, lo mismo que pasaba en Tamaulipas, en en Guanajuato. Guanajuato, en 20, 30 ciudades, que hoy lo veamos con los apellidos que reconocemos, con las familias que reconocemos, con los lugares que nos son cotidianos, es lo que hace que en Puebla se exacerbe todavía más esto, ¿no? Sin duda, analizar eso requiere mucho tiempo, incluso en torno a cómo el crimen organizado hoy llega a Puebla, ¿no? Pero creo que aquí otra parte, yo ahí lo digo desde el lado periodístico, me sigue dando mucha comezón y mucha preocupación hacer estos análisis tan apresurados en torno a este tipo de hechos, ¿no? El pasado sábado, ¿no? Cuando se da esta situación, ¿no? En la mañana empiezan a aparecer las primeras imágenes, pues todos los medios empezamos a correr y se empieza a sacar la nota y todo el mundo empieza a decir, hay una balacera en este lugar, en Angelópolis, que además tiene su carga simbólica, pues, ¿no? El propio Angelópolis, ¿no? Entonces empieza esta balacera y durante todo el día, la mayoría de medios, en sábado además, buscan, media hora después ya dijeron esto, media hora después ya dijeron esto, ya salió la Secretaría de Seguridad a decir esto otro, y entonces la verdad o el hecho empieza a construirse otra vez fragmentado. Y durante toda esa fragmentación empieza a haber por todos lados un montón de supuestos, una cantidad enorme de voces que tratan de analizar y justificar lo que pasa en función de lo que ellos quieren destacar. Es decir, es que eso fue crimen organizado, es que eso es cobro de piso, es que eso es un ajuste de cuentas, es que no, es que eso es una persona que está involucrada.
es que esto es el reflejo. Entonces, durante todo el día, hora por hora, vamos escuchando personas que están emitiendo una opinión sobre algo que aún se está construyendo. Para la noche de ayer, yo les he de contar que, perdón, la noche del sábado, nosotros estábamos, pues ya dijimos, vamos a hacer una revisión de todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito, y a partir de ahora sí decir, hasta aquí empezamos desde el punto A hasta el punto B con todo lo que ha sucedido. Darle a la audiencia una idea de todo lo que sí sabemos, ¿no? Como medios de comunicación, como con las instituciones, toda la comunicación oficial, de suerte que podamos tener un documento para analizar de forma concreta todo lo que ha pasado hasta el momento. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo análisis sobre supuestos. Supuestamente hubo una confusión y supuestamente no iban por el muchacho que resultó baleado contra las otras dos personas. Supuestamente sí, supuestamente el muchacho vendía droga o vendía sustancias ilícitas junto con otras familias y por eso fueron sobre ellos. No, Y supuestamente se trataba de un cobro de piso. Supuestamente se trataba de un cobro de piso. Entonces, hay tres supuestos en donde, a ver, yo no soy figura que esté dispuesta a lavarle la cara a ningún gobierno, pero el gobierno hasta ese momento tenía 24 horas para tratar de resolver cómo unos fulanos en una motocicleta dan una balacera fuera de un lugar sumamente reconocido, con las presiones de las familias del colegio americano, con las presiones de las universidades, que todas en cascada empezaron a salir a criticar a USLAP y Vero, porque además los chicos pertenecen a estas comunidades, ¿no? Entonces, la presión social es todavía sumamente más fuerte, y en 24 horas vimos el reality show de un crimen en Puebla. Y digo como reality show porque parece que estamos viendo el minuto a minuto, la hora a hora. Hay unos medios, yo lo sé, ese es su corte, medios que se dedican exclusivamente a la nota roja y adelantar todo esto, ¿no? Entonces, a mí eso se me hace muy delicado, no porque yo coincida con lo que las voces cuatroteístas han dicho, que los medios lo único que hacen es publicar nota roja para Vender hacer más. pensar que en el país hay una Vender mala más. percepción de seguridad, Bueno, ¿no? eso es versión Clara Brugada en la Ciudad de México. Yo no coincido con esto, pero lo cierto es que como medios de comunicación tenemos que tener una responsabilidad para darle la justa información a las personas suficiente que nos permita partir de análisis mucho más profundos. Claro. A 24 horas, a 48 horas, un crimen tan delicado como eso, porque por supuesto que lo que pasó en Angelópolis es sumamente delicado y simbólicamente es muy fuerte para nuestra ciudad, porque en efecto, junto con los desvividos que van tirando por todos lados, junto con todas estas cosas tan macabras que no estábamos acostumbrados a ver en la ciudad de Puebla, por supuesto que suman a un escenario de terror en nuestra capital, que necesita, por supuesto, ser analizado. Y coincido, y finalmente con Ignacio, ¿cómo analizar esto en aras de construir hacia adelante un mejor futuro, independientemente de los intereses personales de grupos que quieren decir, claro, todo es culpa de este gobierno, estábamos mejor cuando estábamos peor, nosotros debimos haber regresado, Calderón no tuvo la culpa, y entonces es las motivaciones que tiene una oposición para destacar y exacerbar la inseguridad de nuestro país, y luego las motivaciones que tiene el oficialismo para decir, no, aquí no pasa nada, todo es culpa del Calderón, todo es culpa del pasado, nosotros estamos haciendo lo que podemos, y entonces ambas partes están renunciando a los cadáveres que ambas partes tendrían que estar trabajando hacia adelante para construir un lugar seguro para las generaciones que vienen, que nos van a juzgar parejo, a Calderón, a Peña, a Obrador, a la presidenta y a los que estaban atrás y los que vengan. Sí. Oye, Luis Alberto, una pregunta, seguramente tú sabrás mejor que yo. Eh, Creo que tú tocaste el punto que comentabas. Oye, hay una historia de cómo llegó el crimen organizado a Puebla, porque Puebla era muy caracterizado por mantenerse neutral. Y lo La último, versión que se corrió esa época es que en Puebla vivían las familias de los capos
Y entonces Ah, había por un ahí había un pacto, tipo de acuerdo había por un eso, ¿no? pacto de no agresión, de Un pacto respetarse. implícito. A Exactamente. eso quería llegar. O sea, exactamente, ¿qué pasó para que ese equilibrio se rompiera? A ver, yo creo que hay varios, otra vez, son muchos factores, ¿no? Puebla, porque se creó esta metaverdad, ¿no? Esta posverdad en torno a que Puebla, aquí vienen y estudian los hijos de los capos, es que aquí Puebla es muy tranquilo, aquí descansan y hay un pacto sobre Puebla, ¿no? Que Eso había es cierta parte de verdad. una, o sea, tenía o sea, no, digamos, no parte de hecho de una investigación real sobre que este fenómeno verdaderamente existiera, ¿no? Hay otros fenómenos que tenían que ver con Puebla, ¿no? Puebla tenía un blindaje mucho por lo que se le llama el dinero viejo, es decir, los apellidos y las grandes familias que por años construyeron parte de la movilidad económica de nuestro estado y de nuestra ciudad, ¿no? Es decir, el dinero viejo, esos apellidos tan Sí, cerrados pero dinero que del siglo XIX, que en el XX se fue y se fue haciendo modificando, líquido. pero son las mismas familias, los mismos apellidos que durante tiempo fueron creando como este espacio cerrado, ¿no? Ajá. En donde era mucho más fácil identificar, pues, que viniera un colombiano y rentara una casa en un lugar, ¿no? Por eso ese Sí. fenómeno que pasa en Lomas de Angelópolis, que de repente, pues ya cuando todas estas familias empiezan a irse hacia Lomas de Angelópolis, pues empezamos a ver detonantes de muchos capos que han terminado mimetizados dentro de Lomas de Angelópolis, ¿no? Creo que era un tema de cuestión de tiempo, según refieren varios analistas, pues el que viniera a Puebla era una cuestión de tiempo. El huachicol también aceleró esta presencia del crimen organizado. Insisto, era cuestión de tiempo en un país que verdaderamente pues está dominado por el crimen organizado por un montón de condiciones, ¿no? O sea, Hoy es una realidad. Hoy Puebla está viviendo pues estas disputas también de familias del crimen organizado porque también es un territorio atractivo, ¿no? Y porque ya se acabaron todo lo que se tenían que acabar en otras ciudades. ahí vuelvo un poquito de preguntar, ¿cuál fue el equilibrio que se rompió para que antes se guardara ese acuerdo de paz en Puebla y hoy ya no? ¿Qué sucedió diferente? Pero es que no es el acuerdo entre las partes, son las condiciones socioeconómicas las que llevan a que el crimen organizado se instale de una manera organizada, profesional, en el Estado. El lavado de dinero. ¿Cuántas lavanderías no hay? Ah, ¿Cuánto bueno, desarrollo inmobiliario? Y observen ustedes para todos lados. Bueno, no para todos lados, para el sur más bien, ¿no? ¿Cuánto desarrollo inmobiliario no se ha dado por la corrupción, la complicidad de los inversionistas, los dueños de los predios, los ejidatarios, las autoridades, los notarios, la invasión de predios? Eso es lo que provoca que se dé todo esto. No es el acuerdo entre los cárteles ok. ni entre las autoridades, ¿eh? Yo creo que aquí el gobierno, los gobiernos están fuera de todo el asunto. Como el chinito nomás milando. El culpable es el maquinista, por favor. Luis, Luis Luis Ignacio creo Ignacio, que trae Luis la Ignacio, creo mano que arriba. nos Luis quiere contar Ignacio. tu micrófono. Micrófono. Hay una película que sacó la UNAM hace mucho tiempo que se llama Los Ladrones Viejos. Creo que ahora está en Netflix. Yo la vi hace mucho tiempo en la UNAM, pero ahora está en Netflix. De dos Y viejitos, ¿no? Que se dedican a organizar asaltos, ¿hizo? no, empezaba con el rollo del Cañas. El Cañas era el que robó la casa de Díaz Ordaz y después la de López Mateos por error. Ah, No, ya, 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 entonces ya. es una aventura preciosa, ¿no? Pero en la cual empiezan a comentar los ladrones viejos que también los ladrones viejos tenían reglas. Fíjate otra vez lo que dice Marco Rubio ahora en la reunión a la que fue. Tenemos que tomar ahora ya una nueva organización en la que ya no hay reglas. Fíjate, ese comentario que dijo en Europa. Sí, pero ya Esto no es, hay esto las es reglas de antes. claro, porque esas son las que puse yo. Fíjate bien. O sea, en los años 90, para la población de Sinaloa principalmente y el sur de Sonora, no había, por los pueblos de Sonora, no había mejor suerte que la muchacha de la casa se casara con un narco. Porque en ese momento se volvía rica de todo, porque eran los personajes. No, Porque era la única forma en la que se podía dar la capilaridad social. pero además, Subir de sí, nivel, toda la familia, los amigos, los compadres, todos subían. pero además el narco lo que pasaba es que pasaba 1 millón de droga y le daban $100,000. Entonces llegaba con efectivo.
Y entonces arreglaba la iglesia, arreglaba el campo de básquetbol, arreglaba la discoteca, arreglaba el río. Era el personaje. O sea, véanlo, nada más sigan, por ejemplo, no sé, la vida de algunos boxeadores famosos. O sea, Julio César creo que es uno de los más interesantes para seguir este caso, por ejemplo, en Sinaloa. Y sin embargo, empieza a cambiar porque las reglas van cambiando. De repente no les pagan con dinero, les pagan en especie. Entonces tienen que abrir un mercado. Y a Claro. finales de los 90 se dio una cosa en Rosarito, en California, impresionante. Una tarde en la que estaban manejando no sé, un 15 años o algo, una familia de narcos, llegaron y mataron a toda la familia. Eso no pasaba entre los narcos. O sea, entre los narcos, por ejemplo, si tú traicionabas, te decían como en El Padrino, pues tú ya valiste gorro, pero tu familia no te tocaba ni lo que tenías y tu familia quedaba protegida de alguna manera por ellos. Ahí se rompen las reglas. Tú lo que pregunta Javier, ¿cómo se da este cambio? Es un cambio de reglas que se va dando y que influye de otras maneras. Por ejemplo, la pregunta que le hiciste a Javier hace rato sobre qué pasaba con la inflación norteamericana. Y te decía, bueno, pues es que si toca ya nos va a afectar a nosotros. Exactamente. O sea, estamos interconectados. Entonces, estos problemas que se definen de diferentes áreas van interrelacionándose entre nosotros. Y lo comentaste tú ahorita, ¿no? Es un problema social complejo. Entonces, lo que vamos a cambiando se permea entre nosotros. No estamos aislados. Y eso tiene una buena noticia. Quiere decir que entonces, por pequeño que sea el sacrificio que yo haga, si hago algo interesante, tiene que repercutir de alguna manera. Y la parte negativa es que si no es así, pues lo que estoy haciendo también es abonar a los problemas cada vez más fuertemente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no? Yo creo que por ahí va la pregunta de, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pues sí, hay cambios de reglas, cambios sociales, cambios que se dan, porque ya no vivimos de la misma manera que antes, ni los principios son los mismos, ¿no? Es interesantísima esa película, Los Ladrones Viejos se llama, de la UNAM. Y bueno, yo pensaba ahorita en lo que preguntaba Javier, si me permiten, en cómo se va dando la cuestión en otros estados y cómo van surgiendo, cómo se van fracturando grupos y surgen otros grupos que disputan el poder y entonces van cruzando las fronteras de los estados. Particularmente pensaba en el caso de la zona norte de Veracruz, que es colindancia con Puebla, ¿no? Como desde ahí pasan una de las organizaciones se extienden o se extienden hacia el caso de Puebla y poco a poco empezamos a ver acontecimientos hasta que llega, fíjense, llega a la zona metropolitana y hoy cada vez pareciera que se va acercando a desde esta periferia hacia el centro de la ciudad, ¿no? Una. Y dos, en los mercados. A mí me parece muy interesante lo que ha pasado en los mercados, el Hidalgo, el Morelos, por ejemplo, y cómo también desde ahí se empiezan a dar estos núcleos, ¿sí? Que en un principio tienen que ver, diría yo, con robos menores, ¿no? Y poco a poco va escalando hasta lo que hoy tenemos, es lo que he podido observar. Fíjate que pasaba en Guadalajara pasó. Guadalajara era lo que decían ahorita de Puebla. Durante mucho tiempo era la meca de los narcos, o sea, era la ciudad donde vivían todos, tenían problema, hasta que también a finales de los 90 empezaron las broncas. ¿No se acuerdan del fútbol, del Centavo Muciño y de una serie de asesinatos que hubo en ese entonces en Guadalajara y que de repente se despierta toda la violencia, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que sí tiene que influir, pero no es el único, no es la única razón, pues. Ujú. Ujú. Sí, y que Sí, detonó en el asesinato del cardenal Posadas, que fue, digamos, Esa la, fue otra la que tenía, cúspide sí, sí. de la violencia, ¿no? Y fíjate que ahí no sabemos hasta qué punto realmente estaba enterado y ese famoso portafolio del cardenal, ¿no? Donde decían que venía Mm. la nómina, ¿no? Pues quién sabe qué pasaría, ¿no? Sí, sí. No, y quién sabe si lo confundieron o no también. Es que esas son las versiones de la autoridad al inicio de la crisis. Manejar una crisis como esta no es sencilla porque hay una exigencia enorme, ya lo decía Luis, la sociedad presionando, los padres de familia del americano, todos los que hemos pasado por ahí o los que tenemos hijos que han ido a ese lugar, pues la verdad es que te preocupas enormemente, ¿no? Ujú. Y entonces empiezas a hacer una serie de conclusiones que unos sentenciaron ya al arquitecto, dice que pues, él vendía droga, otro los exoneran, pero de lo que no se ha hablado
es del daño colateral, por ejemplo. Así es. O sea, a esta muchachita que murió, yo tengo conocidos que la conocían. Y Conocidos que la conocían. ajá, se Ajá. dedicaba a dar equinoterapia. Entonces, pero murió por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Es un accidente. Daño colateral le llaman. Sí. Qué terrible, ¿no? Sí, Claro. sí, sí, por El hijo de supuesto. uno de mis primos, hermanos, así pasó en Tabasco, ¿no? Ellos iban saliendo y se arma y pues murió el muchacho, ¿no? Y toda una tragedia porque fue solo 3 meses después de que había fallecido mi primo, ¿no? Y tú dices, caray, ese día lo sacan los amigos para tratar de alegrarlo y le toca, Sí, ¿sí? sí, es Sí, terrible. desafortunadamente se repiten, digamos, qué feo que con el pasar de los años, las décadas, ¿no? En nuestro país, eh, otros estados nos hayan dado como el manual de llegada del crimen organizado, ¿no? Porque en efecto, como lo señala Claudia, el tema de los mercados, ¿no? Yo en algún momento cuando empezamos a ver las primeras noticias en el entorno de todas estas personas que tiraban a los alrededores de San Miguel, pues es el control del penal, ¿no? El tema de los mercados, el cómo se invaden los pequeños grupos criminales, ¿no? Porque hay una limpieza, ¿no? La famosa barredora, ¿no? Pero también viene la incorporación de eliminar a mandos también, ¿no? De la policía, es decir, hay ya una serie de procedimientos que nos dicen que se repiten, ¿no? Y desafortunadamente estamos repitiendo las mismas palabras que en otros estados, daños colaterales. ¿Por qué? Exacto. Porque en efecto, daños colaterales, la ciudadanía al final siempre termina siendo un daño colateral. Un daño colateral de políticas públicas fracasadas, un daño colateral de décadas de complicidad entre el crimen organizado y la política y políticos de todos los partidos, y un daño colateral de un mundo que en efecto está ya pasando digamos, un momento de decadencia muy, muy complicado, ¿no? Pero fíjate, Eh, Luis, A ver, cuando la espérame. autoridad, Pregunto, ¿esto es el síntoma del fracaso de la estrategia para combatir la delincuencia? no solo para combatir la delincuencia, sino me parece que es una integralidad de las políticas públicas instrumentadas. Mira, y cuando la autoridad quiere hacer algo para ordenar el caos, resulta que los involucrados agreden a la autoridad. El caso de Alessandra Rojo de la Vega de este fin de semana es terrible. Va en un operativo para ordenar un tema que tiene años siendo un problema para la delegación y termina en la delegación ella, en el Ministerio Público, denunciado porque trae una serie de golpes por ser agredida por esos personajes, ¿no? Y entonces eso lo que pasa es que la autoridad patea el bote en torno a la instrumentación de políticas públicas. Y los que hemos estado ahí sabemos que es realmente complicado ese tipo de asuntos, porque los problemas que surgen en un mercado cuando empiezas o alguien empieza a aceptar o a introducir sustancias ilegales, se convierte en un foco terrible de delincuencia. O aceptas la llegada de la prostitución, aceptas la llegada del comercio informal, y entonces empiezas a sumar esos errores en la instrumentación de políticas públicas hasta que llegas a un momento de la falta de operación Sí. en eso y Está- la estás tolerancia tocando, absoluta. estás tocando un punto que no había escuchado en muchos años. Los que tenemos una edad ya como la mía, nos tocó vivir el gobierno de Jorge Murat Macluf, Ujú. 1983, después de una división de la sociedad poblana tremenda por las candidaturas de Ricardo Villescalera, patrocinado por el PAN y por los empresarios poblanos, etcétera, y la de Jorge Murat, patrocinada por el gobernador Guillermo Jiménez Morales a través del PRI. Y Jorge Murat enfrentó un asunto fundamental para ganarse a la sociedad poblana, que fue combatir el ambulantismo, Ujú. generar los nuevos mercados,
desalojar a los locatarios del mercado La Victoria, terminar con la central de abastos provisional en Analco, etcétera. El descubrir lo que estaba pasando en el mercado improvisado de la 14 Poniente, que seguramente ustedes ya no se acuerdan de eso, de la 14 y de la 12, frente al Cine México, que ya desapareció. Ahí estaban la 28 de octubre. Y en un operativo coordinado desde el gobierno federal, la Dirección Federal de Seguridad y los elementos estatales y municipales, se intervino el mercado del Cimitrio y se encontraron toda la serie de cosas que se denunciaron en aquella época que tienen que ver con drogas, con explosivos, con armas, con muchas cosas. O sea, los mercados siempre han sido, Beto, el sitio inicial donde se empiezan a generar esta lucha de intereses de la delincuencia, de la maña, como le dicen. Hay muchos mercados. En Puebla ya hay muchos mercados. Y cada mercado tiene su propio patrocinio y su propio jefe y sus propios grupos. Todos los que vamos al mercado lo sabemos. Ujú. Sabemos quién controla el mercado. Entonces, a mí un asunto que me gustaría algún politólogo, algún periodista, alguna gente que no tenga nada que hacer, que ya esté jubilado, jubilada, ¿por qué no hacen un análisis de quiénes han sido los directores de mercados en el Ayuntamiento de Puebla en los últimos 50 años? A ver qué le buscamos por ahí. A lo mejor el sentido común puede revelar una serie de cosas que se ven. ¿Por qué llegó a ser, voy a dar un nombre, por qué llegó a ser Valentín Meneses director de mercados? ¿Por qué llegó a ser, no sé quién otro fue de tus épocas, Beto? No tienes apagado el No, micrófono, no. Beto. Ramón Mantilla, Ramón Mantilla, el director de Abasto y Comercialización, cuando de yo era el mercados. director. ¿Quiénes fueron los directores de mercados en la época de Marco Antonio Rojas, de León Pacheco, de Victoriano Álvarez, de Carlos Arruti, de Molina Johnson, no sé, de Miguel Quirós? Y cuidado con que los directores ¿Y no se quiénes han llevaran bien sido con... posteriores a Jorge Murat en las siguientes administraciones? ¿Quiénes fueron los directores de mercados? De Enrique Doher, de Blanca Alcalá, ¿quién sigue? Tony Gali, no, Luis Bank, Tony Gali, etcétera. Blanca Calaya está en el PAN ahora. Ay, de veras, no hemos comentado ni eso, no hemos comentado ni lo Sí, de Blanca, ni lo del cierre del espacio aéreo en El Paso. está Fue interesante. interesante. Oye, nada más un detalle, hablando de los libros de proceso. Hay de los libros viejos de proceso, hay uno que se llama La Operación Cóndor, que fue Sí, Ujú. escrito por ahí de los 70, de los primeros. Otro que se llama La Escuela Lingüística de Verano. Y creo que con esos dos, se forman muchas de las ideas, aunque no precisamente hablan de Puebla, de este mecanismo con el cual se empieza a trabajar. O sea, la Operación Cóndor habla precisamente de cómo empieza la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Por el famoso, sí. general, ay, como le decían, al zorro plateado. Este, a mí Ay, no me acuerdo del general, el nombre. Al- Pero sí, al- Díaz, Alzheimer, sí, Alzheimer alemán. era alemán, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Luis, ¿qué cosa te pusiste ahí en la cara? Es que lo que pasa es que mi estudio está frente a una ventana que me encanta ver un jardín, pero me da ahorita el sol de frente en invierno, entonces este es en realidad mi micrófono, pero me lo pongo ahorita de sombrilla. Por cierto, les tengo una mala noticia. Bueno, no es mala porque no fuman puro ustedes, yo sí. Ayer me No, fumé un sí, buen. hace Me mucho que no regalaron como ayer más. un puro cubano que, ay, Dios mío, de veras le agradezco mucho a la persona que me lo trajo. Cuba pospone su feria anual del puro por falta de combustible. Ah, eso no es tristeza. Los Eso Churchill, es una tristeza, man. no vamos a recibir Churchill este año. ¿Qué va a ser del mundo? De la Plaza de Toros, sí, el Churchill. El Churchill. ¿Sabe por Sí, qué es famoso el tamaño, el formato Churchill? no, no, no. Bueno, Churchill se llama Churchill porque Churchill los Bueno, pedía no de ese sé, así. tamaño, que le duraban mucho tiempo, ¿no?
Pero se hizo famoso Churchill porque era el puro que se usaba en las plazas de toros en España, Mm, porque aguantaba 6 toros. mira, Y de ahí hay un formato que se llama toro, que será para un toro. Amigas, amigos, me tengo que retirar, pero me da gusto, como siempre, estar en esta mesa. Les mando un abrazo a todas ¿Qué y va a todos. haber en el sentido común el miércoles? El miércoles hablamos de partidos políticos. Ah, mira. Justamente vamos a platicar un poquito. Miren, la idea con sentido común es, me traje a 10 en esta primera temporada, a 10 personas, que me pongan, pues un poquito más sobre periodismo explicativo, explicar algunos fenómenos, ¿no? Y Ajá. pues me traje a un buen amigo que creo que con el que podremos platicar un poquito de partidos políticos como concepto, pues, ¿no? Ya hablamos de Ajá. literatura y de cómo se lee y que todo esto con el buen Jaime Mesa. Hoy vamos a platicar de partidos políticos y vienen muchas cosas más, pero bueno, les agradezco mucho. ¿a quién invitaste, Luis Alberto? Viene Lalo Pobian, no sé, seguramente lo escucho, Claro, por supuesto. entonces me parece que hoy está haciendo, pues, Él es tiene alguien que muchas cosas que contar de lo que está sucediendo en el PAN hoy día. y desde la justa medianía, creo que alguien como Lalo Pobian que ha escuchado a la 4T tan cerca, pero también ha escuchado al panismo de cerca, me parece que es una voz que puede desde el medio justamente, ojo, porque a veces se confunde estar en medio con ser tibio, pero no, creo que desde la Ujú. justa medianía se pueden construir también análisis, se deben construir ahí los análisis, ¿no? Fíjate, Entonces, bueno, pues así va a estar. uno de los nombres que Perseguido por se Lalo figuró Rivera, ¿no? que estaban en el antro era el de Eduardo Cobian, yo lo leí en alguna parte, fíjate. Bueno, ¿Cómo? era un apellido, ajá. Bueno, Era- me brincó el apellido. No sé si tenga que ver con él, si supongo, no lo no sé, sé si es familiar. pero decía una nota sobre el tema de la balacera en sala de despecho que uno de los que estaban Sí, adentro del antro era Eduardo Cobian. no, no era Cobian, no era Eduardo, era otra persona Sí, sí, apellida sí. Cobian. Yo creo que no era él, pues, pero la Ajá. nota sí decía que era él, pues. Ujú, ujú. Bueno, En esta pero el hecho de que haya estado desinformación. ahí, digo, en el remoto caso, si es que esto fuera cierto, pues tampoco le salpica nada, ¿no? Pues, No, evidentemente no, pero se enmarca en esta gama de desinformación que se genera. Era lo Totalmente, que ok. decía Luis coincido. Alberto, ¿no? Que por la premura y por estas narrativas Sí, 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 apresuradas. exactamente, y se genera. No, es que estuvo Yo no Cobian, sé es que ni estuvo dónde tal, está es el que estuvo antro tal. no tengo idea. Yo tampoco, pero bueno, sé que está en la isla, ¿no? Pero bueno, Casi ese enfrente es de el la punto, estrella. que tomar un poquito más de paciencia para informar, creo que es necesario. Yo lo digo mucho con los colegas, con mucho respeto. Respiremos y informemos con un poquito más de calma, porque pues tenemos esta prisa por traer la nota, ¿no? Y luego esto genera este tipo de cosas. Buen lunes, buena semana para todas, todos. Me despido. Les Gracias, agradezco Luis mucho. Alberto. Nos vemos. Te Gracias, Luis. Nos escuchamos el vemos. miércoles. Gracias. Gracias. Cuídate. Bueno, ¿algún comentario más? Lo que comentabas del tema de Blanca Alcalá en el PAN. Ah, Sí, a está ver, bueno. don Ese tema está Humberto, bueno. ¿le entras a eso o no? Sí, digo, era la semana pasada lo medio comentamos aquí. Sí, sí. Era un anuncio que se había manejado. Se utiliza un momento para el PAN importante en Puebla, es la llegada No vayas a pasar, está abierto. de Está abierta la imagen ahorita. la llegada de Jorge Romero, el presidente nacional, y bueno, pues la aceptación de que Blanca Alcalá se suma a las filas del Partido Acción Nacional. Yo ¿Qué decía, lectura le das? si se recuerdan lo que dije la semana pasada, les dije que ojalá sea una incorporación buena y ayude pues, al PAN a salir adelante. Pero lo que no nos vamos a quitar es la etiqueta de PRIAN. Sea o no, sea o Se no sea ella la confirma lo que candidata, decía López Obrador, el claro, PRIAN. sea o no ella la candidata. Y esa etiqueta al PAN más que al PRI le ha hecho muchísimo daño en las últimas elecciones, ¿no? Los conocemos a Blanca Alcalá, sabemos que tiene capacidad, tiene talento, etcétera, etcétera. Pero esa etiqueta el PAN no se la va a quitar. Y bueno, yo les dejo ahí la pregunta para la próxima. ¿Y por qué el PAN y no otro partido, no MC? Y ahí vienen también respuestas, me Pues parece. eso, pero eso ya creo que se los dije, ¿no?
No les No, conté. A ver, la relación de la familia Riestra con Blanca Alcalá lleva muchísimos años. Desde la época en la que estaba en la Universidad de las Américas Blanca y cuando sale de ahí para integrarse en algunos cargos públicos con Mariano Piñolaya. Mario Riestra es el enlace. Son ujú, amigos de hace muchos años la- los hijos, o sea, bueno, todavía no había nacido, pero Mario Chico, el que es ahora presidente del PAN, pues es muy amigo de Blanca de hace muchísimos años. Hay una amistad al ujú, margen de las cuestiones ideológicas, al margen de que cada uno milite en un partido político. A Blanca Alcalá le fueron cerrando las puertas de todas partes, dentro de su partido. O sea, se fue Jorge Estefan, que era su último protector, era el último. Se sale del PRI, se pasa con Morena o coquetea con Morena o no se afilia, pero bueno, estuvo en el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina. ujú, Entonces Blanca se queda sola. Los nuevos grupos que están en el PRI, Alito y todos estos, pues no son compatibles con la militancia que ha tenido Blanca. Ahora, la pregunta, coincido con Claudia, ¿por qué el PAN y por qué no MC o el Verde? Por la ujú, amistad con Mario Riestra. Porque políticamente yo creo que Blanca hubiera crecido más si se va a Movimiento Ciudadano o al Verde. ujú. ¿O no, Beto? Tu No lo micrófono, sé, Beto. Micrófono. la verdad es que tanto MC como y ahora el Verde Ecologista también traen una carga de desprestigio impresionante, ¿eh? Los gobernadores no le están ayudando, los emanados de MC no le están ayudando a MC y el Verde Ecologista, cuando los doblen en el tema de la reforma electoral, pues va a perder toda credibilidad, la poca credibilidad que tienen el Verde y sus aliados, sus militantes. Sí. O sea, Aunque, aquí, por ¿sabes ejemplo, qué? perdón, rapidísimo, Claudio. En Puebla, por ejemplo, la detención del ex dirigente estatal del Verde Ecologista va a cargar Ujú, un gran desprestigio para el Verde Ecologista. La reputación que tiene esta persona no era del todo buena desde antes. Y ahora la carga reputacional negativa para el Verde Ecologista por esta detención, pues evidentemente la carga el partido. Sí. y bueno, yo también en este aspecto pienso, ¿no? MC también depende, bueno, el crecimiento depende de cada estado, ¿no? Yo veía el caso de Veracruz, por ejemplo, cómo ha ido posicionándose. Y también me parece que tiene que ver con algunos personajes. Más que nada pensaba, bueno, Néstor Camarillo está en MC, no sé cuál sea la relación con Blanca, entonces también eso presenta Néstor Camarillo está en MC, pero ya está con Nacho Mier. cuáles son las cuestiones, ¿no? Ahí hay una imagen de una mujer que es fuerte, la dirigente. Entonces, todos esos factores también cuentan a la hora de hacer todas estas alianzas, ¿no? Yo estoy viendo el oráculo, Ujú. estoy consultando el tarot. Ya le escribí al querido Alejandro Jodorowsky, que me haga, Y está por que lea viajar a las cartas Catemaco, dice. que lea las cartas del tarot sobre Puebla. Yo tengo la impresión, no sé por qué, a lo mejor Beto coincide conmigo, pero tengo la impresión de que los partidos como están ahorita, las cartas que se están jugando, los anuncios de espectaculares, las portadas de revistas, el juego que le están dando a mucha gente, se van a modificar terriblemente porque para mí que la candidata, o sea, los partidos van a proponer a mujeres a Ujú. candidaturas, tanto a la presidencia municipal de la capital como del gobierno del estado en el 30. Esa es la impresión que yo tengo. No, De no es hecho, ya se solamente está moviendo. impresión, es que por el tema de la alternancia, la equidad de género y todo, y el antecedente que hay en el tribunal, por ejemplo, el Ujú, caso del PAN en Puebla municipal, en donde tumbaron
el resultado de Manolo Herrera. de Manolo Herrera. Exacto, convocar a nuevas elecciones y que sea, obligar a que sea una mujer la que dirige el partido, va a obligar a los partidos políticos en las constitucionales a alternar el género. Y me parece que en la siguiente de presidente municipal va a ser mujer por todos los partidos políticos, o sea, va a ser una contienda entre mujeres, y la siguiente a la gubernatura será También. una contienda entre mujeres. Sí, Y yo no me pienso estoy hacer la también con cabeza. esa idea. No sé de las cosas legales, pero tengo la impresión de que la frase, así como dijimos hace rato, la campaña del 30 presidencial debe ser por la reconciliación, ya no primero los pobres, sino la reconciliación de la sociedad, ahora es toca una mujer. Ya toca una mujer. ¿Cuántos gobiernos del Estado llevamos desde que México es independiente sin que una mujer gobierne el territorio poblano? No, no, pues ¿Cuántos nunca. años? Ya toca una mujer. Si la presidenta es mujer, ya necesitamos una gobernadora. A Con menos que salga, enaguas. a Con menos que salga un enaguas. gay, Fíjate bien, con enaguas. a menos que No salga con un gay. liposucción, no con Photoshop, no con maquillajes de cosméticos de. No, una mujer con enaguas. ¿Cómo ves? Y creo que se puede dar, ¿no? Creo Yo que ya tengo mi candidata. Es mi chamana. hay mujeres poblanas que han destacado en la política a nivel local, ¿no? Y A ver, incluso tratan de dime nombres, proyectarse. porque yo no veo mucho. A ver, dame nombres, a lo mejor estoy Bueno, pues mira, desactualizado. simplemente de las que han buscado y han estado ahí, pues ¿Quién? está la ¿Quién? propia Claudia Rivera, ¿sí? Claudia Por ejemplo, Rivera, ok, es una, correcto. sí, la propia Coincido, Blanca, coincido. sí, la propia Blanca, en Olivia el caso, Salomón, mande No, Olivia. Olivia Salomón no tiene experiencia en el no, no, tema de la política, no perdóname. estamos, no Olivia estamos Salomón hablando, puede ser presidenta municipal de San Andrés, de San no Pedro. estamos, no Incluso estamos, candidatura por la no capital de Puebla. estamos hablando de experiencia, mi querido José Manuel. No, pero es No, que, es que Claudia dijo Claudia Rivera, dijo Blanca, o sea, son personas que ya han estado, ya están caladas en el ejercicio del poder político de la administración pública. Bueno, A eso es lo que yo diría Olivia experiencia. fue invitada por la presidente Muy a una bien, posición de muy bien, importancia a nivel federal. muy bien, me parece muy bien, pero no la y, veo como gobernadora, ¿eh? Ah, no. y mira, por ejemplo, estoy pensando también, la senadora Liz Sánchez, Liz Sánchez, ahí hay otra, sí, fíjate. Sí, sí, tienes razón, Liz. En fin, sí, bueno, a ver si las invitamos y platicamos con ellos. Nos vamos. Muchísimas sería gracias, bueno. Javier Cobos Fernández, como siempre, un gustazo Un gustazo, tenerte, José Manuel, al Claudia contrario. Ramón Pérez, muchas gracias, don Humberto ya se fue, Luis Ignacio Arbezú, muchas gracias y Un a abrazo. seguir puros. Estamos. Sí, Nos sí, sí. vemos. Los Churchill para los toros. Bueno. Nos vemos.